La gran mentira del hundimiento del Titanic. ¡Claudia Arturo Blog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal. Solo den clic en el botón suscribirse y no olviden activar la campanita de notificación. También los invito a ver mi video anterior titulado La letra de Antonio Pedro Infante. Link en la descripción. Y también mi otro video titulado La teoría del escape de Zapata. Están muy buenos los dos, así que los invito. Así es amigos, todos hemos alguna vez escuchado la historia del Titanic y nos hemos lamentado con su trágico desenlace. Pero ¿qué pasaría si descubriéramos que su hundimiento no fue un accidente, sino que se trató de una enorme conspiración? Así es como lo escuchas. Existe un libro del autor Morgan Robertson, que puedes ver aquí en la pantalla, escrito en 1898 y titulado Futility or the Wreck of the Titan, el naufragio del Titán, en el cual un transatlántico llamado SS Titán se hundía en las aguas del océano Atlántico al impactar con un iceberg en su viaje inaugural. ¿Te parece familiar la historia? Esta es una novela escrita muchos años antes de que el Titanic se hundiera. Vamos a ir analizando esta situación para que veas cómo es verdaderamente misterioso. Pues bien amigos, entonces 14 años después de que se escribiera este libro, aquí está el autor, y de que saliera a la venta, el hecho se replicó de una manera muy similar al hundirse el conocido Titanic, que tú ya conoces, llevando a bordo a los hombres más ricos del mundo, algunos de los cuales se habían mostrado, y aquí es el punto medular, contrarios a la creación de la Reserva Federal y los bancos centrales. Así es amigos. A principios del siglo XX, las familias dominantes como las que puedes ver aquí, estos hombres súper ricos, súper millonarios, amos del mundo, antes y ahora, y quizás después. Estos banqueros, negocios que tienen por todo el mundo, sumamente importantes, los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Rothschild, entre otras familias, buscaron de una u otra manera promulgar leyes a su favor, que crearan un banco central en Estados Unidos. Evidentemente algunas personas se oponían a este banco central, amigos, por ser contrario al pueblo, porque la Reserva Federal solo ha creado endeudamiento a los países. Así es amigos, aquí puedes ver estos seres multimillonarios que fueron los promotores de la Reserva Federal. Pero hubo también personas, aquí está la Reserva Federal, la puedes observar, hubo también personas que se opusieron a la Reserva Federal. No todo fue fácil. Personalidades como Benjamin Guggenheim, que fue un magnate de la minería y de la metalurgia, era uno de ellos. Isidor Strauss, un muy importante empresario judío nacionalizado en Estados Unidos, propietario de los almacenes Macy's, y un personaje también como John Jacob Astor IV. Fueron algunos de los hombres más influyentes que se oponían a la creación de esta monstruosa Reserva Federal. ¿Y qué es la Reserva Federal, amigos? Pues no es otra cosa que una institución, y escúchalo bien, que produce la moneda de una nación entera. Pero no solamente da el dinero de la economía al gobierno, sino que además al hacerle el dinero al gobierno se lo presta con intereses, lo produce con intereses. Es necesario que entendamos esto, ya que la Reserva Federal, este tipo de contrato, solamente puede producir una cosa a largo plazo en los países, que es deuda. Así es. Y bueno, cabe mencionar que la Reserva Federal finalmente de todos modos se formó un año después del hundimiento del Titanic. Entonces, fíjate, recordando lo que ya vimos, lo que ya platicamos, de que en el Titanic viajaban personas muy influyentes que no estaban de acuerdo con la Reserva Federal. Entonces la pregunta central es, ¿fue el hundimiento del Titanic un complot inspirado en una novela de ficción?
El hundimiento del Titanic fue con la intención de que estas personas muy poderosas murieran, se quitaran del camino en esto de la Reserva Federal. Son preguntas centrales, amigos. Son preguntas que nos llenan realmente de mucha duda, mucha inquietud. Realmente es un tema muy, pero muy controversial. Pero vamos a unir los datos, porque realmente es muy interesante. Vamos a unir los datos. Mira, figúrate nada más. Para tener una idea mejor de lo que es la teoría, JP Morgan, uno de los principales impulsores de la Reserva Federal, fue un empresario, banquero, coleccionista de arte, ¿sí? Fue uno de los hombres que de una u otra manera estuvieron directamente relacionados con la creación del Titanic, ya que era el dueño de la compañía Trust Naviero International Mercantile Marine, la que construyó el Titanic. O sea que él tuvo que ver con la construcción de este monumental buque. Por cierto, este hombre tenía un boleto para subir al barco el día del trágico suceso, pero inesperadamente canceló. Un dato que puede ser importante señalar. También en el barco podemos señalar muchas irregularidades, amigos. No llevaba bengalas rojas de rescate, sino blancas de fiesta. En la película Titanic puedes ver esta escena. El capitán además era un hombre experto en la navegación y se comportó como todo un novato sin preocupaciones. Además les fueron retirados los binoculares a los vigías. Pero volviendo a la novela que te comenté, estas son las similitudes. El barco de la novela era el Titán y el real que se hundió, el Titanic. Al igual que el Titanic, el barco de la novela se hundió en abril en el Atlántico Norte y no había suficientes botes salvavidas para los pasajeros. También existen similitudes en el tamaño, fíjate, 244 metros de largo del Titán en comparación con los 269,06 metros de largo del Titanic. La velocidad era de 25 nudos del Titán y 21 nudos del Titanic. El Titanic fue el transatlántico de lujo más grande del mundo, descrito como prácticamente imposible de hundir, mientras el Titán era también el barco de ficción realmente insumergible considerado en esa obra. El Titanic portaba a bordo muy pocos salvavidas, al igual que el Titanic. O sea, el Titanic portaba muy pocos salvavidas y también el Titán. El Titanic impactó contra un iceberg en el lado de estribor en la noche del 14 de abril del 1912 en las aguas del Atlántico Norte a 644 kilómetros de Newfoundland. También, amigo, en una noche de abril en el Atlántico Norte a 644 kilómetros de Newfoundland, que es Terranova, el Titán impactó contra un iceberg mientras viajaba a la velocidad señalada en el lado también del estribor. El insumergible Titanic se hundió y murieron más de la mitad de sus 2.200 pasajeros. El indestructible Titán también se hundió y más de la mitad de sus 2.500 pasajeros murieron ahogados. El Titán era un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios, al igual que el Titanic. El capitán del Titán también se apellidaba Smith. Esto es algo de locos, amigos. Realmente te deja pensando, realmente te deja con una gran incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que un libro fuera escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic por el autor Robertson y fuera todo tal como sucedió con el Titanic? Robertson, amigos, falleció 3 años después del hundimiento del Titanic por causas poco claras. Lo más asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic y Robertson falleció por causas muy poco claras, tal vez asesinado, quién sabe. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, mientras otros creen que el autor escribió el libro como una predicción de lo que sucedería años después. Sin embargo, sabiendo las implicaciones políticas del hundimiento del Titanic, algunas teorías afirman que, como dijo Obrador, todo fue un complot inspirado en la ficción. Es decir, se planeó con la intención de eliminar a esos personajes poderosos que se oponían a la Reserva Federal.
y que por cierto murieron en dicho hundimiento. La novela, amigos, le sirvió de inspiración a esas mentes oscuras y diabólicas que dominan el mundo, porque debes saber que a partir de la creación de la Reserva Federal, el mundo se transformó de manera negativa económicamente. Nos prestan un dinero que no existe, dando lugar a la mayor estafa de la historia y base de la explotación del capitalismo. Abundantes pruebas y documentos confirman que el hundimiento del Titanic, amigos, no se debió al choque con un iceberg. Lo que de verdad afirman ciertos expertos sobre este hundimiento es que el Titanic se hundió por los agujeros que provocaron 5 artefactos explosivos colocados de modo que explotaran todos por debajo de la línea de flotación y en puntos estratégicos del barco. Así es, amigos, esta parece ser la verdad. Esta parece ser la cruel verdad, el complot, la mentira para callar esas voces que se oponían a la Reserva Federal. Esa es la historia del Titanic, una historia llena de enigmas, una historia llena de sucesos inesperados. Y bueno, amigos, pues ahí está, esa es la historia del Titanic, la falsa historia que nos han contado. Mandamos un saludo a nuestros diversos amigos que nos han comentado en nuestro canal: Iván Miranda, Armando Espinosa, Francisco Don Luca, Eduardo Zúñiga, Benito Camelo Rico, Juan Pineda, Valeria Paraona, a Failet Yete, a José Baquedano, al Bicho, por los comentarios en nuestro canal recientes, en nuestros videos recientes. Y bueno, amigos, pues si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konnichiwa! Bye. Suscríbanse.